Oigan, conversando un poco, analizando un poco lo que estaba tratando de conocer un poco de información por ahí. Lo que voy a comentarles es más en una forma de que veamos entre todos este análisis y me ayuden ustedes a retroalimentarlo. Yo no estoy muy bien empapado, pero me empecé a analizar la historia de Tiburcio Carías Andino. Él fue, creo, de los primeros del Partido Nacional de Honduras. Y viendo la historia de ese señor, es impresionante que todavía, bueno, en el gobierno anterior abolieron el nombre de Tiburcio Carías Andino del Estadio Nacional de Tegucigalpa, y yo no sé cómo se llama ahora, creo que es Chelato Cles o algo así. Me parece bien, pero es increíble, de verdad, la historia de ese señor. O sea, cómo llega al poder democráticamente, encontró el país en un desastre de violencia. Él gana las elecciones democráticamente. Y como les digo, yo no estoy muy empapado. Voy a tratar de ir recopilando más información porque hay muy poca. Lo que encontré fue un libro cortito, que el libro tiene, se me lo leí ahora hace un rato, y tiene solo 80, 90 páginas, algo así. Es una historia que resumieron, entonces parece que nos han borrado mucha historia y no nos la cuentan, o de alguna forma eso se dejó de mencionar en las escuelas, y eso hace como que uno se le haga un nudo cuando ve esas cosas, porque ese señor llega, hizo muy buenas obras, empezó a ponerle el nombre de él a muchas cosas, bustos que fueron desintegrados por otros grupos liberales luego. Unificó el ejército, utilizó la fuerza del ejército para controlar la difusión masiva, mantuvo el orden, metió presos a Armundo y Raimundo. De hecho, había una frase que usaba de encierro, entierro o destierro, algo así. Ustedes me ayudarán por ahí si me equivoco, pero era así: encierro, entierro o destierro. ¿Qué quiere decir? O te encerraban, o te enterraban, o te desterrabas, que era algo que utilizaba, y lo utilizó muchísimo con la difusión masiva. Y ojo, que él no fue en esta época de redes sociales. O sea, la difusión masiva de esos tiempos eran grupitos de periodistas o personas muy independientes, pero del periodismo. O sea, nadie más podía hablar de eso, así como tal vez yo lo estoy haciendo el cuestionamiento ahorita, o tal vez muchas otras personas. ¿Cómo ese señor llegó a tener tanto poder cuando vemos que es un señor que crece en extrema pobreza, y hasta dónde llegó? Porque él lo que hace es llegar a controlar eso, llega a controlar los medios de comunicación masiva y deja uno solo para difundir solo lo que le convenía a él. El que hablaba, o lo mataban, o lo enterraban, o lo desterraban, como les digo, y dice así. O sea, metió a la cárcel a montonón de gente de partidos contrarios, que después a esos presos políticos, que se les podría llamar hoy, los utilizó para construir calles, para construir edificios. Todavía hay calles en Tegucigalpa, como creo que el Parque La Leona u otros lugares, que son de adoquín y fueron construidos por presos políticos. O sea, ni siquiera eran presos comunes que habían violado alguna ley, sino que simplemente era porque estaban en contra del régimen, y los metía presos y ya.
a trabajar. Hoy creo que lo alabaríamos eso, pero ellos le decían a la gente de que esos presos habían elegido ellos trabajar voluntariamente. Ya lo que vemos hoy de esa historia era todo lo contrario. Era poner a trabajar a la fuerza a todos los que estaban en contra de él. Eso creo que lo podemos ver en la historia de Costa Rica, en la isla de los hombres solos. También es una historia muy parecida. ¿Qué más hizo ese señor? Que delincuencia cero. O sea, delincuencia cero. Era que mataba a los delincuentes, los atrapaban, llenaron una... De hecho, habla de que había una sola cárcel para difusión masiva de los medios de comunicación, o el medio de comunicación, para presentarle a la gente. Tenía una cárcel en específico que le mostraba de que estaban bien, que toda la cosa, y para estar bien con la gente. Y que detrás de eso habían otro montón de cárceles tapaderas, que todas esas no se las mostraban absolutamente a nadie, y era donde se practicaba el terror. Y habla de un tipo de torturas tan terribles que utilizaban ahí, que creo que en una mente imaginable de hoy sería difícil imaginarlo. Entonces es como, híjole, qué duro debió de ser eso. Hay que ver también que este señor, él intentó desde 1822, ¿cómo es? 1922 o antes, en llegar al poder, y tuvo que hacer 3 intentos hasta que se llegó el 1932 y ganó democráticamente las elecciones con una diferencia enorme a los demás partidos políticos. Llega al poder, el cambio de la Constitución de la República el mismo Partido Nacional había cambiado en 1924 ciertos artículos de la Constitución de la República de Honduras, y él llega y la reformó. Hizo una coalición, o creo que es una elección, no sé cómo es que le llaman, constitucional, no sé, pero el caso es que hizo eso y la reformó otra vez, lo que permitía que él se volviera a elegir un segundo mandato. Ojo que eso no lo hizo al principio. Los primeros 3 años que hizo se enfocó totalmente en seguridad en el país y hacer obras, porque ese fue el enfoque según lo que pude recabar de información. No sé si eso será del todo real, porque estamos a casi 100 años, entonces es muy difícil recabar información muy precisa, pero habla de que sus primeros 3 años fueron eso. Antes de los 3 años empezó a recibir cartas de muchos partidarios. Él ya tenía controladas las diputaciones y las alcaldías de casi todo el país, y empezó a recibir cartas de ciudadanos, disque ciudadanos, donde pedían que por favor cambiara la Constitución para que se volviera a reelegir, que querían un presidente. Se volvió muy popular y que la gente quería que él siguiera gobernando. Entonces, a los 3 años de estar en el poder, el Congreso de la República se reunió y cambiaron la Constitución. Hicieron una reforma para que él se reeligiera un segundo mandato. Y siguió trabajando. Ya había un poco de control y represión, ya la gente no podía hablar libremente. El que se refería despectivamente al gobierno o al régimen ya era encarcelado, lo agarraban, lo atrapaban y lo metían como preso político, hasta que llegó un punto donde se volvió tan popular. ¿Por qué? Porque los únicos que hablaban eran los que estaban a favor del régimen, ya los demás tenían miedo. Y antes de cumplir los 8 años, reformaron nuevamente con la misma estrategia. La gente empezó a enviar cartas masivamente a la presidencia de la República, cartas masivamente
pidiendo que se reformara nuevamente la Constitución para que el presidente se reeligiera indefinidamente. ¿Por qué les estoy contando esto? Yo quiero que ustedes unan puntos. Yo no me interesa en esta ocasión ponerlos a pelear. Pienso dejarles puntos porque, o sea, acordémonos que en ese tiempo no habían redes sociales. Hoy día, ese millón de cartas o esos millones de cartas que le llegaban en ese tiempo, hoy día son mensajes o comentarios. Y todo el populismo de Carías Andino en su momento fue fuerte. Se los digo, si nosotros leemos ese librito, que de repente ahí en los comentarios, les voy a dejar un comentario fijado en la página de YouTube para quienes quieran ver este video completo, ahí va a estar en YouTube el nombre del libro. Es impresionante porque es un libro tan cortito, pero que narra una historia tan impresionante de un popularismo. De hecho, imagínense de que el mismo libro logras a reunir ciertos textos de algunos poetas que escribían, de hecho podría buscar por aquí poetas escritos por escritores en su tiempo hacia Tiburcio Carías Andino. No sé si puedo buscarlo, pero es impresionante poemas pro Tiburcio Carías Andino. O sea, uno cuando lee esos poemas se queda así. Aquí hay uno, no sé, vamos a ver si este es positivo. Dice: cuando la patria temblaba entre el cañón y el rencor, surgió firme el conductor que la tormenta calmaba. Con mano fuerte cuidaba los caminos de la nación y halló Honduras dirección donde antes hubo quebranto. Por eso elevamos canto de respeto y gratitud. Oh, décima más popular, don Tiburcio va adelante con carácter y firmeza, gobernando con entereza cada rincón importante. Su paso fue dominante, su palabra fue mandato. Para unos fue hombre sensato, para otros fue dura historia. Aún divide la memoria la sombra de su cariato. Y es que así se llamaba, Cariato. Y dicen que muchos de los poemas él mandaba a que fueran publicados en la Gaceta. Los que no le parecían no los autorizaba y eran desterrados. La era del Cariato, para quienes quieran buscarla y compararla con ciertos políticos de ahora, no les estoy diciendo que la historia se vuelva a repetir en algún otro país. Solo sé que puedo decirles que la historia siempre rima. En su momento Juan Orlando Hernández en Honduras fue muy popular, y se los digo, yo personalmente no soy una persona que soy pro al Partido Nacional, totalmente soy, yo nunca, solamente una vez voté, y la vez que voté yo estaba arrepentidísimo porque voté por el que le dio golpe de estado al gobierno local y sufrimos mucha gente. Yo estaba iniciando a trabajar y sí la vi muy duro por ese golpe de estado. O sea, ni siquiera era el presidente, a mí no me interesaba el partido, porque a mí nunca me ha interesado ningún partido político. Pero cuando los primeros 2-3 años de Juan Orlando Hernández, yo decía, híjole, ese man si se volviera a lanzar de presidente, yo le doy el voto. Porque ese man empezó a meter preso a todo mundo en Honduras. O sea, un montón de delincuentes metieron preso. Pero después las cosas se fueron torciendo y bueno, cambiaron las cosas, ya las mentes de la gente cambiaron y te conviertes en una persona que empieza a pensar, y la persona que empieza a pensar se vuelve incómodo para el régimen. Es por eso que hay que aprender a pensar, saber cómo pensar, pero ser más analíticos. O sea, olvidémonos los sesgos. Hay muchísima gente que tiene sesgos de confirmación, y con una persona de esas nunca vamos a estar de acuerdo. Si a mí me toca comparar el régimen de Tiburcio Carías Andino, los primeros 8 años de ese man fueron buenísimos para Honduras.
O sea, se los digo así, fueron buenísimos. Después de eso, él empezó a cambiar totalmente el sistema, se empezó a ir, ya no habían delincuentes a quienes reprimir, entonces bueno, hay que reprimir al que hable en contra del régimen. Empezaron a tocar los agricultores, se fue en pro de los Estados Unidos y le dio el poder a la Fruit Company, esa empresa bananera que controlaba el territorio nacional, que hoy día está siendo controlado por las sedes. Y entonces ya las cosas fueron cambiando. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el poder a una sola persona, esa persona empieza a concentrar poder, a concentrar mucha riqueza y empieza a hacer cosas que no le benefician en absoluto al pueblo. Y de hecho llegó a haber momentos donde hubo masacres, y hay una masacre muy conocida del mismo gobierno, o sea que un grupo de gente se estaba manifestando. Ya eso creo que fue en su tercer mandato o cuarto, porque llegó a gobernar 16 años hasta el 1938 en San Pedro Sula, y abrió fuego el ejército, abrió fuego la policía contra la gente. Unos hablan de 70, otros de 100 personas muertas y más de 150 personas heridas. Y vean lo curioso, de inmediato, cuando se dispersó la gente, de inmediato mandaron a los bomberos a levantar los cuerpos y a lavar las calles para que no quedaran marcas de sangre en la calle. Háganse una idea. Y ya a la gente, unos medios estadounidenses, lo que se habla es que dice que hubieron como 5 muertos. El gobierno también empezó a decir con su medio local, le decía a la gente que no, que solo eran unos insurgentes, pero que todo estaba bien. Hay que ver que en ese tiempo, pues híjole, nadie tenía una camarita, ¿quién iba a difundir? Y el que era capaz de difundir, pues, o hablar en contra, pues también lo metían preso. Entonces, esas historias son muy fuertes, se los comento así porque a mí me causa escozor, la verdad, hablar de esas cosas, más de mi país, porque hasta ahora que yo voy escarbando, tratando de conocer más del país, de conocer la historia. Cuando estaba allá a mí no me interesaba en absoluto. Hoy día devoro información porque trato de ir conectando puntos. Pensar es incómodo, se los digo así, pero también es gratis. Y no se trata de que conozcamos o nos volvamos personas más pensantes solo para incomodar, ¿no? Volvémonos siendo lumbreras, que de repente una persona que despertemos ya es una vida salvada, una vida lejos de meter miedo, lejos de ser incómodos. Es cierto que para muchos a mí me han tildado como que estoy en contra del gobierno de El Salvador. No estoy en contra de él, estoy en contra de ciertas cosas, ciertas actividades. ¿Por qué? Porque casi nunca terminan bien esas cosas. La concentración de poder casi nunca es buena. Yo diría, híjole, sería buenísimo que el gobierno llegue, meta a todos los delincuentes presos y luego empiece a trabajar con la gente para que genere más riqueza para el país, ayudar a la gente a salir de pobre, a que haya una mejor vida, que trabajar el sistema de salud, trabajar el sistema de educación, dejarle a la gente la libertad de pensar, de decidir. Pero detrás de ciertas cosas siempre va una imposición. Si a usted le permiten educarse o educar a sus hijos a su manera, permitiéndole el acceso a libros, a todo tipo de libros, permitiéndole el acceso a cualquier tipo de información, que la persona sea totalmente libre de elegir, está perfecto. Pero cuando a usted le dicen, este libro no lo puede leer, este sí, este no, este sí, las cosas cambian. Y eso creo que ha pasado con Honduras, porque como les digo, a mí en la escuela jamás me hablaron de Tiburcio Carías Andino, posiblemente a muchísimos, ni siquiera maestros de hoy día, porque esa historia la han borrado. De hecho, ese libro, según tengo entendido, no se consigue en Honduras,
Pero como les digo, está muy interesante y voy a seguir escarbando porque me gustó realmente conocer esa parte. Voy a escarbar más de los demás presidentes, lo que ha habido detrás, lo que hay detrás del Partido Nacional desde el 2000 lo conozco bien, lo que hay detrás del Partido Liberal lo conozco bien. Yo creo que Honduras, del único que podemos hablar que hizo bien las cosas fue Carlos Flores. De ahí para allá no hay uno para comparar otro, así que defender a unos y echarle tierra a otros creo que es un error, porque si nos ponemos a escarbar del 2000 para acá es un desastre, todos han sido un desastre, o sea, no hay uno para comparar otro, así que si los metemos a una iglesia se prende fuego todos. Ahí les dejo el dato. Yo no sé si ustedes ya lo sabían eso, de quiénes han escuchado esa información, qué más le podemos escarbar a esa historia, con quién la podemos comparar y qué creen que se viene. Les dejo muchas preguntas ahí y como les digo siempre, pensar es gratis.